Buenos días y bendiciones a todos, hermanos. En esta hermosa mañana estamos acá en Conexión Espiritual con el pastor Héctor Quiñones, mirando en el día de hoy la lectura titulada Un milagro en Listra, que se encuentra en Hechos capítulo 13, versículo 51 hasta el capítulo 14, versículo 19. Vamos asimismo a orar para comenzar. Amado Dios, te amamos y te adoramos y reconocemos, Padre, que estamos aquí por tu gracia, por tu misericordia, por tu compasión, por tu amor y por tu propósito. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, tenemos, Padre, un propósito especial. Ayúdanos, Señor, a través de tu palabra a poder entenderlo, Padre, y que podamos usarlo, este propósito, los dones que nos has dado para honrarte y glorificar tu nombre como lo mereces. Te adoramos y agradecemos esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a mirar entonces acá la lectura del día de hoy, el milagro en Listra. Podemos ver entonces que habíamos terminado la lectura pasada explicando que cuando los judíos sacudían el polvo de sus pies, eso se hacía como práctica, ¿verdad? Cuando se iban de un lugar gentil, como queriendo decir, déjenme limpiarme de esta suciedad, ya que estas personas son impuras. Así era antes, ¿verdad? Y esto simbolizaba, pues, como digo, limpiarse la contaminación, porque ya que estas personas no adoraban a Dios, al Dios verdadero. Pero para Pablo y Bernabé, hacer lo mismo a los judíos demostraba el rechazar el evangelio, que no eran de verdad parte de Israel y que ellos, en la manera que estaban actuando, que ellos no eran mejor que la gente pagana. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos que sacudieran el polvo de sus pies de cualquier pueblo que no los aceptara ni escuchara, como lo dice Marcos capítulo 6, versículo 11. Vamos a leerlo. Marcos 6, directamente de la palabra de Dios, donde dice: y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Esas fueron las palabras que compartió Jesús en cuanto al rechazo del evangelio. Así que los discípulos no eran culpables si rechazaban el mensaje, si se rechazaba el mensaje, pero ellos tenían que ser fieles en cuanto era ir y compartir el mensaje que Dios le había dado que compartieran. Y así mismo también nosotros, hermanos, tenemos esa misma función. Tenemos que compartir el mensaje, ¿verdad? Esmerarnos en compartirlo de la mejor manera, y lo que pase con las personas, ya eso está entre ellos y Dios. Dice la palabra: yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y así mismo es, hermano, nosotros plantamos la semilla, ¿verdad? Que nosotros estamos cargando con nosotros como instrumento de Dios, pero el resto de lo que va a pasar ya depende de Dios. Ahora es mi responsabilidad, ¿verdad? Yo orar por la persona, por la familia, por el hermano, por el compañero de trabajo, por mi esposo, por mi esposa, quien sea, hermano, dentro de nuestro ámbito familiar, nuestro ámbito social, nuestro ámbito en nuestra comunidad, ¿verdad? Nuestro ámbito laboral, y orar para que Dios obre la vida de estas personas. Así que Dios no nos va a responsabilizar a nosotros por las decisiones de otras personas, pero sí se supone, ¿verdad?, que nosotros hagamos nuestra parte en cuanto a compartir el evangelio. Podríamos desear llevar quizás a cabo un milagroso acto que convenciera a la gente, ¿verdad?, de una vez y por todas, y hacer como un acto milagroso, una sanidad milagrosa, levantar a un paralítico de una silla para que la gente crea. Pero vemos aquí, hermanos, que aunque sucediera el milagro, eso no iba a convencer a nadie, porque la gente estaba tan y tan y tan metida en su creencia, ya que Dios capacitó a estos hombres para así poder hacer gran milagros en confirmación de su mensaje. Pero la gente, con todo Dios, hermanos, permaneció a la distancia, muchos de ellos. Y esto pasó hasta con el mismo Jesús. Vieron los milagros, ¡ah, qué sorpresa! Y después, al poco tiempo, le dieron la espalda. Así que no perdamos nuestro tiempo y energía esperando que pasen milagros, sino vamos a ir a sembrar la semilla de fe en la vida de los que nos rodean y a través de nuestro testimonio, esperando que asimismo se mueva y se manifieste la palabra de Dios. Podemos ver en el versículo 14:1
cuando se habla de que del lugar en Iconio, ¿verdad? Pues Iconio, cuando hablamos de Iconio pensamos en Listra y Derbes, que fueron tres ciudades que Pablo visitó al sur de la región de Galacia. Y tal vez es posible que él haya escrito una carta a estas iglesias, la de los Gálatas, desde ahí, porque muchos cristianos decían que los gentiles cristianos no podían ser salvos a menos que siguieran las leyes y las costumbres judías. Pero la carta de Pablo lo que hizo fue que refutó este argumento y dijo totalmente lo opuesto en base a lo que Dios le había enseñado a sí mismo a Pablo. Entonces llevó a los creyentes a la verdadera comprensión en la fe de Jesús, como lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 3 hasta el versículo 5. Entonces, eh, podemos ver acá que Pablo quizás escribió esta carta en cuanto había dejado la región. Cuando se menciona lo que es la lengua licaónica, no se confunda con la palabra, es algo simple, se está refiriendo a la lengua local de ese lugar. ¿Okay? Y cuando se menciona a Zeus y a Hermes, ellos fueron conocidos también, no solamente con esos nombres de Zeus y Hermes, sino también fueron conocidos como Júpiter y como Mercurio, que eran dioses paganos populares en el mundo romano en aquellos momentos. Personas de Listra afirmaban que estos dioses visitaron su ciudad una vez. De acuerdo a esta leyenda, pero ya nadie, con excepción de una pareja, de ancianos le ofreció hospitalidad. Entonces, en ese momento se dice que supuestamente Zeus y Hermes mataron al resto de las personas y premiaron a la pareja de ancianos. Entonces, cuando los ciudadanos de Listra vieron los milagros de Pablo y Bernabé, pensaron que los dioses, ¿verdad? Le estaban visitando, Zeus y Hermes, pensando, mira, ellos están visitando de nuevo y ahora se les está dando la bienvenida. Entonces, tomando en cuenta lo sucedido antes, de inmediato honraron a Pablo y a Bernabé y les trajeron presentes, pensando que eran estos dos dioses con D minúscula, ¿verdad? Y entendiendo lo que había pasado supuestamente en la historia anterior, que habían terminado destruyendo la ciudad completa, que no les fuera a pasar lo mismo a ellos. En respuesta a la gente de Listra, Pablo y Bernabé les recordó que Dios nunca se dejó a sí mismo sin testimonio. La lluvia y la cosecha, por ejemplo, hermanos, son testimonios vivos, ¿verdad? De lo que es la bondad de Dios. Más tarde también Pablo escribió que esta señal en la naturaleza deja al hombre sin excusa para su incredulidad, como lo dice Romanos 1:20. Si algún momento, hermano, le llegare de duda, ¿verdad? De la creación de Dios, de quién Dios es, mire a su alrededor. Y cuando digo a su alrededor, no digo mire la pared y la foto y el, ¿verdad? Y la mesa o no, sino en el sentido de que mire, ¿verdad? La creación de Dios y al hecho de dónde estas mismas cosas, ¿verdad? Que Dios le ha dado la sabiduría al hombre para que pueda hacer este tipo de cosas. Entonces, podemos ver también que pocos días después de los de Listra pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses. Entonces ahí es cuando ellos desean que van a ofrecerle sacrificios. Y luego apedrearon a Pablo y lo abandonaron para que muriera. Así es la naturaleza humana, hermano. Jesús entendió cuán inconstante puede ser la multitud, como lo dice Juan 2, 24, 25. Vamos a leer ese versículo, ya que es bueno que recordemos, hermanos, para que nosotros no caigamos en ese mismo patrón de vida. Juan 2, 24, 25 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, algunas veces somos así como el agua. Vamos y venimos, como las olas del agua. Tenemos que tener cuidado, hermanos, que en el camino de Cristo no debemos de ser así, debemos de ser firmes, ¿verdad? ¿Y cómo somos firmes? Arraigándonos en la roca que es Cristo y arraigándonos, ¿verdad? En lo que es el testimonio de Dios y no en nada más ni en nadie más. Nos sentimos bien cuando la gente nos aprueba, pero esto no debe de afectar nuestros pensamientos ni afectos y no debemos de vivir para agradar a las multitudes, ¿verdad? Sobre todo en nuestra vida espiritual, sino que tenemos que vivir para agradar a Dios. Tenemos que ser como Jesús.
Y vamos a conocer la naturaleza de las multitudes, hermanos, y no poner nuestra confianza en ella. Vamos a depositar nuestra confianza solamente en nuestro Dios. Así que, hermanos, vamos a seguir hacia adelante, enfocándonos en Dios y no enfocándonos, hermanos, en las cosas que quizás espera la gente que pase alrededor de ellos. Hay gente que es sensacionalista, quiere que pasen las cosas de una manera milagrosa para luego decir que creen, pero luego eso dura por un tiempo. Mire qué pasa, hermanos, cuando hay catástrofes, cuando hay crisis alrededor del mundo. ¿Qué vemos que sucede? La gente se une, hay armonía, todas estas cosas pasan. Ay, mira la sociedad, qué bonito, mira el cambio. Y después de un tiempo, la gente se aleja de ese pensamiento y regresa a hacer exactamente lo mismo, tristemente. Amado Dios, te adoramos y te agradecemos, Padre, por esta lectura, esta lección, este estudio, Señor, en esta mañana mientras profundizamos en tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra y el plan divino que tienes sobre ella en nuestras vidas. Guíanos, guárdanos para la gloria y honra tuya, Señora, que podamos ser agentes de bendición, agentes de cambio, agentes de restauración y de renovación a través de tu Espíritu Santo. Úsanos, Señor, como instrumentos tuyos y que podamos ir, Señor, y compartir y plantar la semilla, esperando, Señor, que seas tú el que le deje el crecimiento de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Danos valentía, Señor, para poder alcanzar a las vidas de los que están necesitados. Lo pedimos en tu santo nombre, mi Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, que Dios les bendiga grandemente. Hermano, no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones a todos.